Juan capítulo 16. Continuamos con nuestra serie, la obra del Espíritu Santo. Y esta es la segunda parte del mensaje que titulé hace 2 semanas, El Espíritu Santo es una persona. Segunda parte, el Espíritu Santo es una persona. Segunda parte, fue hace 2 semanas que di la primera parte, así que si usted no lo escuchó, le recomiendo que lo escuche, la primera parte de este mensaje. El Espíritu Santo es una persona, segunda parte. En Juan capítulo 16 y versículo 13, Jesús dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Versículo 14. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Hasta ahí leemos. Le invito a que juntos oremos y pidamos al Señor sabiduría. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos das en esta tarde de reunirnos en tu casa, en este lugar, Señor, para alabarte, para adorarte, pero también para ser instruidos con tu palabra, Señor. Pedimos que nos des la sabiduría, la inteligencia espiritual para poder entender, comprender tu palabra, discernirla a la luz de la Escritura misma, Señor, porque la Escritura se explica por sí misma. Y queremos, Señor, ser sabios y discernirla para en esta tarde ser edificados con ella, Señor. En el nombre de Jesús, y que esta palabra caiga en buena tierra y produzca fruto abundante, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, pues dijimos hace 2 semanas que el Espíritu Santo es Dios, pero también el Espíritu Santo es una persona. Así que mentirle al Espíritu Santo significa mentirle a Dios mismo. El Espíritu Santo es Dios, y una de las doctrinas fundamentales del cristianismo y en la cual nosotros creemos como ministerio Casa de Oración, porque así lo revela la palabra, creemos en la doctrina de la Trinidad. Ya hemos hablado de esta doctrina anteriormente. Sin embargo, todavía hay quienes, aunque está tan claramente revelada la Trinidad en la palabra, hay quienes todavía no creen en esta doctrina, pero ese es asunto de cada quien. Nosotros como ministerio de Casa de Oración creemos en la doctrina de la Trinidad. Esto significa que su personalidad, la personalidad de Dios, se revela, 1, como el Padre creador, 2, como el Hijo redentor, 3, como el Espíritu Santo que nos va santificando cada día. Él es 3 personas, pero un solo Dios, un único e indivisible Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son 3 personalidades que están perfectamente unidas y que están conformando todo lo que es la divinidad, es decir, todo lo que es la esencia de lo que es Dios mismo. Así que cuando hablamos de la posición del Espíritu Santo en el contexto de la Trinidad, debemos entender que el Espíritu Santo es Dios, tan Dios como Dios el Padre, pero también el Espíritu Santo es tan Dios como es Dios el Hijo. No son 3 dioses o 3 diferentes manifestaciones, sino son 3 personas, pero un solo Dios verdadero. Eso es lo que establece la Biblia y así lo creemos. El Espíritu Santo, entonces, siendo una persona, Jesús habla del Espíritu Santo como una persona en los versículos que acabamos de leer, que voy a volver a repetir. Juan 16, versículos 13 al 15, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, mire cómo dice, Él os guiará. El Espíritu Santo nos va marcando el camino, nos va mostrando el camino verdadero, basado en lo que la Escritura dice.
Entonces, es el Espíritu Santo que nos alerta, ven por este camino. ¿Cuál es el camino del cristiano? Jesús es el camino. La Biblia dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y todo esto nos trae convicción el Espíritu Santo acerca de que Él es el camino, porque Él nos va guiando a toda la verdad. Y luego dice Jesús, porque no hablará. El Espíritu Santo habla. Aunque algunos piensan que el dinero habla, pero eso no es cierto. Pero el Espíritu Santo sí habla. Dice, y no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Mire cómo el Espíritu Santo también oye. El Espíritu Santo oye, aunque parece como que tal vez algunos se quieren esconder de Dios. Si Dios es, el Espíritu Santo es Dios y el Espíritu Santo oye, Dios oye, ¿sí? Entonces nuestras conversaciones, por más en secreto que queramos hacerlas, Dios las escucha. Así que cuidado con lo que hablamos. Y más si se trata de hablar en contra del pastor. Hay a quienes les gustan mucho los tacos de pastor. Y a otros los tacos de lengua. Bueno, dice que hablará y no hablará por su propia cuenta, sino que hablará lo que oyere y hará saber las cosas que habrán de venir. Versículo 14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Notemos cómo en estos versículos, hermanos, Jesús se refiere al Espíritu Santo como una persona que guía, como una persona que habla, como una persona que hace saber. Se refiere Jesús al Espíritu Santo como una persona que enseña, pero también al Espíritu Santo como una persona que glorifica a Dios. Y escuchen esto, una fuerza impersonal o subjetiva no guía a nadie, tampoco habla con nadie, tampoco hace saber nada, tampoco enseña y mucho menos glorifica a Dios. Entonces, el Espíritu Santo es Dios, pero el Espíritu Santo es una persona. Y hace 2 semanas iniciamos aprendiendo algunas funciones del Espíritu Santo como una persona. Y dijimos en primer lugar que el Espíritu Santo es una persona que nos conduce a un lugar de prueba, aunque no nos guste. ¿A cuántos les gustan las pruebas? A nadie. No nos gustan las pruebas. Sin embargo, debemos de ser sometidos a las pruebas, todo tipo de pruebas. La prueba de nuestra fe, la prueba de nuestra confianza en Dios. Necesitamos ser sometidos acerca de cuánto conocemos la palabra de Dios y confiamos en ella. Las pruebas son necesarias porque las pruebas van formando el carácter del cristiano. Así que si a usted no le gustan las pruebas, pues usted tiene problemas, porque tiene que estar bien entendido en que las pruebas son necesarias. Porque mire cómo la Biblia enseña que Jesús, casi al iniciar su ministerio, dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. En Mateo capítulo 4, usted conoce la historia. Jesús fue tentado en 3 ocasiones. Y justamente dijimos hace 2 semanas que con esa triple prueba que tuvo Jesús, que dicho sea de paso, salió aprobado. Jesús salió aprobado porque fue probado en su humanidad. Porque algunos dicen, pues ¿cómo no iba a salir aprobado si es el Hijo de Dios y es divino? Sí, es divino, pero también es humano, como usted y como yo. Y Él fue probado en su humanidad para darnos ejemplo de que sí se puede superar las pruebas y se puede tener la gracia de Dios en medio de las pruebas y las necesidades. Entonces, con esa triple prueba, Jesús está inaugurando su ministerio. Entonces, con este hecho de Jesús, Mateo capítulo 4, que usted conoce la historia, podemos confirmar que el Espíritu Santo es una persona que nos conduce a un lugar de prueba, porque las pruebas son necesarias. En segundo lugar, hablamos que otra función que hace el Espíritu Santo como una persona es hablar. Y usted puede confirmar en la Biblia,
En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, cuando es dado el mensaje a las 7 iglesias, usted se va a dar cuenta que al final de cada mensaje va a encontrar una expresión que dice Jesús: el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Cuántos tienen oídos? Todos. ¿Me están oyendo bien? Sí, todos tenemos oído, pero escuche esto. Cuando Jesús está diciendo aquí el que tiene oídos para oír, oiga, está hablando de un oír espiritual. Eso es claro, ¿verdad? Habla de un oír espiritual. Así que el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu nos va a decir esta tarde. Por lo tanto, entonces, cuando se trata de elegir a alguien que es genuinamente llamado al ministerio, si los ministros debemos aprender a oír la voz del Espíritu Santo, entonces cuando alguien es llamado al ministerio, la pregunta es: ¿cómo es que se debe elegir a alguien para el ministerio? Alguien para asignarle una tarea, designarle un lugar en la congregación como pastor, como ministro de alabanza, etcétera, que ya está dedicado a trabajar a tiempo completo. ¿Qué? ¿Tenemos que echar suertes? Esta era yo lo dije hace 2 semanas, usted lo va a escuchar en la parte número 1. Dije yo que en el Antiguo Testamento esta era una práctica muy común. Que cuando se trató justamente de elegir al sucesor de Judas, echaron suertes, y la suerte cayó ¿sobre quién? Sobre Matías. Pero ese fue el último hecho en donde hicieron uso de la suerte. Porque después vino el Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda la verdad. Es el Espíritu Santo al que que debemos saber escuchar su voz para decir: Él es el que estoy llamando. Por ponerle un ejemplo, en el primer viaje misionero de Pablo, Bernabé y Pablo, dice la Biblia que había en la iglesia de Antioquía, había profetas y había maestros. Y estos profetas y maestros, dice la Biblia, que estaban ministrando a Dios. Y esto habla de estar en una actitud de sometimiento a Dios a través de la adoración. Y adoración no son solamente cantos así muy calmaditos. Adoración tiene que ver con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo rendido a Dios. Eso es una actitud de adoración. Entonces los profetas y maestros que estaban ahí en la iglesia de Antioquía, en el capítulo 13 de Hechos, ellos estaban ministrando a Dios, estaban adorando a Dios, que esta es una actividad que todo cristiano nacido de nuevo debemos practicar, adorar a Dios. Pero segundo, dice que estaban ayunando. ¿Qué estaban haciendo? Estaban ayunando. ¿Por qué? Porque el ayuno hace sensible al cristiano, al ministro, lo hace sensible a la voz de Dios. ¿Sí? Por eso hay que practicar también el ayuno. Entonces están ellos ministrando a Dios y ayunando, cuando dice que de repente el Espíritu Santo habló y les dijo: apartadme a Bernabé y a Pablo para la obra a la cual los he llamado. La pregunta es: ¿cómo habló el Espíritu Santo? ¿A través de una descarga eléctrica, como algunos piensan que esa es la manifestación del Espíritu Santo cuando habla? ¿O a través de alguna manifestación rara por ahí? Algunos les tiemblan las manos, algunos otros mueven la cabeza. ¿Así habló el Espíritu Santo para elegir a Bernabé y a Saulo? ¿Así habló? Le recuerdo que en ese lugar donde estaban reunidos había profetas y maestros. ¿Qué es lo que hace un profeta? Un profeta habla los mensajes de Dios. Es muy posible entonces que el Espíritu Santo habló a través de un profeta, diciendo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que yo los he asignado. Entonces, es el Espíritu Santo el que asigna a una persona y la lleva a establecerla en una posición. Entonces, Jesús guió a todo aquel que estuvo dispuesto a seguirlo. Jesús habló con todo aquel que estuvo dispuesto a escucharlo. Jesús enseñó a todo aquel que estuvo dispuesto a aprender. Así que el Espíritu Santo hizo saber a los discípulos que era necesario glorificar a Dios, pero también que el Espíritu Santo tenía las características básicas de una persona. Por ejemplo, ¿cuántos tienen inteligencia?
¿Cuántos tienen, no me preocupen, cuántos tienen inteligencia? Bueno, la inteligencia o el intelecto es la capacidad que todos los seres humanos tenemos para saber pensar, razonar. Una fuerza impersonal o subjetiva no tiene esta capacidad, ¿verdad que no? Pero los cristianos nacidos de nuevo se nos dio un intelecto que ahora está sometido a la voluntad de Dios para poder aprender a pensar como piensa Dios. Pero también los seres humanos tenemos una sensibilidad, que es la capacidad de sentir tanto lo bueno como lo malo. Por ejemplo, ¿cuántos sienten calor en este momento? Porque somos sensibles. Entonces, como seres humanos tenemos una sensibilidad, pero también ¿cuántos tienen una voluntad? Todos tenemos una voluntad. El día de hoy tu voluntad te hizo estar en este lugar. La voluntad de algunos otros dicen, no, mi voluntad dice que mejor me quedo a ver el partido de fútbol. Bueno, cada quien decide si se reúne o no se reúne. Hay una voluntad, ¿verdad? Bueno, un poder impersonal o subjetivo no piensa, no razona, no tiene la capacidad de sentir y mucho menos la capacidad de decidir, escoger. Entonces, el Espíritu Santo número 1 es una persona que nos lleva a un lugar de prueba. ¿Estamos de acuerdo? Como fue llevado Jesús. El Espíritu Santo es una persona que habla. Y quien es sensible a la voz del Espíritu Santo va a aprender a discernir cuándo es el Espíritu Santo de Dios que está hablando. ¿De acuerdo? La pregunta es, ¿sabes discernir la voz del Espíritu Santo cuando te habla? Porque a veces es el Espíritu Santo que nos está hablando y queremos reprender al diablo. No, hay que aprender a discernir la voz del Espíritu Santo. En tercer lugar, otra de las funciones que hace el Espíritu Santo, y aquí es donde seguimos adelante en el tema, el Espíritu Santo es una persona que intercede. El Espíritu Santo es una persona que intercede. Y la intercesión es una de las actividades de los cristianos que no es muy socorrida, ¿eh? Hermanos, vamos a tener una reunión de oración intercesora y vienen unos cuantos, ¿verdad? Porque no a todo mundo le gusta interceder. Pero la pregunta es, ¿qué es la intercesión? ¿Quién me puede decir qué es la intercesión? Abogar por alguien más. ¿Qué más? Mediador. Sí, es un mediador. La labor intercesora es una labor mediadora. ¿Se acuerda cuando Moisés oró por el pueblo de Israel? ¿Sí? Entonces, Moisés fue un intercesor. Intercesión habla de alguien que se pone en el lugar de otro o aboga por otro para conseguirle un bien o para librarlo de un mal. En otras palabras, es clamar a Dios por la necesidad ajena. Los cristianos clamamos a Dios por la necesidad ajena. Le pedimos a Dios no por nuestras necesidades, sino por las necesidades de otros. Eso es intercesión. Y dice ahí, entonces, una de las funciones del Espíritu Santo, que es intercesor, es decir, el Espíritu Santo pide a Dios por nuestras necesidades. Ahora, en esta sociedad en la que nos tocó vivir, hermanos, el tipo de oración que muchos cristianos están haciendo son un tipo de oraciones muy egoístas. Porque solamente pedimos para nosotros, y a veces se nos olvida pedir, aún por nuestros familiares, aún por los hermanos de la congregación, que algunos de ellos estarán posiblemente pasando o atravesando por alguna circunstancia difícil. Y ahí en nuestros tiempos de oración, el Espíritu Santo puede venir a impresionarnos aquí en nuestra sensibilidad y decirnos, ora por el hermano que no lo has visto en la iglesia, posiblemente está enfermo, intercede por él. Y entonces ya empezamos, Señor, no sé qué ha pasado con el hermano, pero oramos por él, que tú lo libres de cualquier pecado, de cualquier maldad, de cualquier enfermedad. Esa es la labor intercesora. Dice Pablo en Romanos 8:26, vamos ahí. Romanos 8:26.
Dice entonces Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Y no hago notar y resalto la expresión como conviene. Pero no se trata de una conveniencia personal o material, sino de hacer una adecuada oración, una adecuada intercesión. Dice, ¿cómo hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros y mire cómo lo hace. Dice que es con gemidos indecibles. Aquí la palabra gemir significa o se traduce suspiros, pero es una clase de suspiros que no le permiten a la persona ni siquiera hablar. Yo he tenido oportunidad en la consejería de tener personas cuyas aflicciones son tan fuertes que de repente están llorando ahí. Y están llorando con un dolor, con una necesidad tan profunda que lo único que hacen es estar así, haciendo suspiros y no pueden ni siquiera hablar. Entonces lo que tengo que hacer es cálmate, orar, que la paz, la tranquilidad venga para que la persona se calme y pueda hablar, pueda articular palabras. Pero esta es la figura más o menos que da la expresión con gemidos indecibles, es decir, con suspiros que no se pueden descifrar o expresar con palabras. Esa es la labor del Espíritu Santo, que intercede por nosotros para que sepamos pedir no lo que me conviene a mí, sino lo que le conviene a Dios o lo que Dios sabe que es mejor para nosotros. No sé si me expliqué. Porque como Dios conoce nuestras verdaderas intenciones y motivaciones del corazón, Él sabe lo que es mejor para nosotros, que a veces nosotros no sabemos. Nosotros le decimos, Señor, dame más dinero. Pues sí, pero ¿de qué te sirve tener más dinero si no hay sabiduría para administrar lo que Dios pone en nuestra mano? Pero el Espíritu Santo de Dios sí sabe. Él intercede como conviene o como nos conviene según el pensamiento de Dios, según el conocimiento de Dios. Pero también dice la Biblia más adelante en el versículo 34 que Jesús está ahí a la diestra de Dios. ¿Y qué está haciendo Jesús? También está intercediendo por nosotros. Entonces mire cómo tanto el Espíritu Santo como Jesús hacen la función de intercesores, ¿sí? ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo interceda por nosotros como conviene. En otras palabras, no es que los creyentes a veces nos confundimos con respecto a qué es lo que debemos de pedir. Más bien el problema de los cristianos es pedir lo que conviene para nosotros, como Dios lo sabe perfectamente que es lo mejor para nosotros. Ya expliqué eso. Entonces, el Espíritu Santo hace la función de intercesor por nosotros. ¿Queda clara la función del Espíritu Santo? Número 4, otra función del Espíritu Santo como una persona es dirigir y guiar a personas que son sensibles a su voz. La Biblia narra la historia de un predicador del Evangelio de Jesús en el libro de los Hechos capítulo 8 llamado Felipe. Dice el contexto, para poder entender esta historia, dice el contexto que Felipe fue y predicó en Samaria. ¿Qué era lo que había sucedido? Jesús les había dicho, no se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Pero llega el Espíritu Santo a ellos, son investidos con el poder de lo alto. Pero Jesús les había dicho, sino una vez que lo reciban me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y una vez que son investidos, se quedaron en Jerusalén, cuando Dios les había dicho que se fueran. No solamente a Jerusalén, a Judea, a Samaria, hasta el último de la tierra. Estaban en Jerusalén. Entonces el Señor se tuvo que valer de una persecución para que los cristianos empezaran a publicar las buenas nuevas de salvación. Y llegamos al capítulo 8, en el versículo 4, dice que los que fueron esparcidos por la persecución iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba ¿de qué? ¿De qué dice ahí su Biblia? Les predicaba a Cristo. Mire cómo no predicaba sus interpretaciones personales,
o sus mensajes personales. Pues es que se me antojó predicarles de esto. Les predicaba de Cristo. El evangelio es muy claro, hermanos. Hay que predicar de Él. No hay que andar inventando nada. No hay que andar inventando revelaciones. Lo que Dios quiso revelar a su pueblo ya está en la Escritura. Y Felipe predicaba a Cristo, versículo 6. Y mire cómo estaba la gente. Note usted que la gente que estaba escuchando a Felipe no estaba dormida, como algunos llegan a la iglesia y se duermen. Hello. Y la gente, dice, unánimes, escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe. Déjenme decirles una cosa entre paréntesis, y con mucho respeto y con mucho amor. Es de muy falta de educación y de respeto cuando se está predicando la palabra y por ahí algunos están cuchicheando cosas. Están hablando, ¿y mañana qué vamos a comer? ¿Y mañana? ¿Qué es eso, hermanos? Dice ahí que la gente estaba unánime, estaban escuchando atentamente las cosas que decía Felipe. Felipe estaba hablando de Cristo, no estaba hablando de los resultados del mundial, de los partidos de fútbol, ni estaba entreteniendo a la gente. Nosotros tampoco estamos aquí para entretenerlos. Por lo tanto, entonces, cuando usted venga a la congregación y estamos en el momento desde el principio, hermanos, desde que empieza el primer canto, hay que estar atentos a lo que el Espíritu Santo está hablándonos a través de los mismos cantos. ¿O qué? ¿Lo que cantamos no es la palabra de Dios? Yo le pudiera contar un montón de testimonios de personas que son tocadas, son ministradas a través de un canto de alabanza o un canto de adoración. Por eso hay que estar atentos en la alabanza, en la adoración, en la predicación de la palabra. Y así estaba la gente. Y luego dice, estaban escuchando lo que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Este es el contexto, eso es lo que está pasando. Felipe predicando el evangelio, pero de pronto en el versículo 26, Felipe recibe una instrucción. Versículo 26 dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, pausa. Y luego dice, el cual es desierto. Déjeme decirle que Felipe conocía muy bien toda esta ruta, y hay dos puntos importantes que quiero enfatizar en esta escena. Uno, dice ahí la Biblia que el ángel le dijo, ve hacia el sur por el camino que desciende Jerusalén a Gaza. No se le dijo lo que iba a hacer. No se le dice, mira, vas a ir de aquí a acá, de Jerusalén a Gaza, porque quiero que hagas esto. Note usted que no dice, ¿verdad que no? Entonces, número uno, y él se levantó y fue e hizo conforme le dijo la voz del ángel, ¿verdad? Número dos, había dos caminos para llegar a Gaza. Pero justo el que le indicó el ángel del Señor era el camino que nunca hubiera querido tomar Felipe por causa del desierto precisamente. Había otro camino que él conocía y que le hacía evitar el desierto. Pero por ahí justamente lo quiso llevar el Señor, por el desierto. Aquí hacemos una mención que puedo ver en este pasaje. Ir de Jerusalén a Gaza por el camino del desierto no fue para Felipe sino una prueba de su fe. Ahora, Dios sabía que el corazón de Felipe era recto, ¿sí? Y lo quiso llevar por el camino del desierto para probar su fe. Además, Dios tenía un plan. Escuchen esto, hermanos. Hay ocasiones en que el Señor nos habla y nos parece como ilógico. Oye, Señor, yo puedo pensar que tal vez Felipe pudo preguntar, Señor, mira, me conozco una ruta mejor. No me mandes por el desierto, por acá está otra ruta. Voy a llegar a Gaza también, pero puedo evitar el desierto. Pero el ángel del Señor le dijo a Felipe, es por la ruta del desierto, porque quería probar su fe.
Hay ocasiones en que el Señor nos mete en pruebas de fe, que a nosotros nos parece, oye Señor, ¿cómo me mandas por acá? No, lo que pasa es que el Señor quiere probar nuestra obediencia. ¿Estamos de acuerdo? Así que cuando Dios nos pida hacer algo, aunque nos parezca ilógico o tal vez irracional, déjenme decirles, Dios siempre tiene un plan para ti y para mí. De hecho, esta era una de las frases de nuestro muy amado Pablo Hunter, que fue uno de nuestros mentores. Él siempre nos decía, hermano, Dios tiene un plan para tu vida. Pero hermano, es que estoy sufriendo, estoy pasando por esta grave adversidad. Mire, mis hijos están así, Dios tiene un plan. Tranquilo, Dios tiene un plan. Pero hermano, es que me duele mucho la prueba, la situación. Dios tiene un plan. ¿Sí o no? Dios tiene un plan. Bueno, Dios tenía un plan con Felipe que no le fue mostrado, sino hasta más adelante. Acuérdese, estaba probando su fe. Entonces dice el versículo 27, entonces él se levantó y fue. Mire cómo no se levantó y empezó a cuestionar a Dios. ¿Por qué me mandas por allá, Señor, si conozco una ruta mejor? No, ahí estaba Felipe obrando en fe y en obediencia. Escuchen esto, hermanos, la vida cristiana se vive en fe y en obediencia a su palabra. ¿De acuerdo? Entonces se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. ¿Un etíope adorando? Bueno, este hombre era un buen simpatizante de la fe judía. Había recorrido una gran distancia para celebrar la fiesta de Pentecostés, pero no porque era un verdadero discípulo de Jesús nacido de nuevo. Esto lo hizo solamente como un mero acto religioso, como muchos el día de hoy llegan a las iglesias. Voy a ir a la iglesia pues porque es domingo, pero en realidad no son ni siquiera nacidos de nuevo, pero están en una iglesia, como para tratar de acallar su conciencia. Dice entonces el versículo 28, este etíope volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías 29, el Espíritu dijo a Felipe, ¿qué le dijo el Espíritu? Acércate y júntate a ese carro. Recuerde que estamos viendo otra de las funciones del Espíritu Santo que dice que dirige y que guía a los que son sensibles a su voz. Pregunta, ¿cómo fue esa voz del Espíritu Santo que le habló a Felipe? Una voz así como, acércate. ¿Así sería? ¿O fue así como que Felipe recibió una descarga eléctrica y entonces atendió a lo que la voz del Espíritu Santo le estaba diciendo? Porque algunos piensan que Dios habla así de maneras extrañas, de maneras así raras, confusas. No. Dios nos habla aún a través de la vida de un niño. Dios nos habla a través de las circunstancias. Dios nos habla. A veces yo ando cortando por ahí el pasto de mi casa y Dios me habla cortando el pasto de mi casa. Y me pone ilustraciones y me pone cosas en el corazón para hacerme sentir lo que Él está tratando de hablarme. Entonces, ¿cómo fue la voz del Espíritu Santo que le habló a Felipe? Pues no se lo puedo explicar. Lo único que le puedo decir es que Felipe estaba tan seguro de la voz que había oído que Felipe se acercó al carro del etíope. Es posible que él haya tenido un sentir aquí en el corazón, que Dios le habló, acércate, ¿verdad? Porque dice el versículo 30, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Paréntesis aquí. ¿Sabía usted que hoy hay muchos que no entienden lo que leen? Todavía hay muchos que agarran la Biblia y dicen, no lo entiendo. Bueno, no solamente no entienden lo que leen,
sino que malinterpretan. Pero el problema más grave es que, habiendo quienes enseñen, no están enseñando las verdades del Evangelio, es decir, todo el consejo de Dios. Es triste y es lamentable que, habiendo tanta riqueza espiritual por toda la Biblia, haya predicadores que se enfocan solamente en un mensaje de prosperidad. Entonces, todavía hay mucha gente que no entiende lo que lee. Y el problema se hace más grave cuando los que saben enseñar no lo están enseñando. Y si lo enseñan mal. Es muy posible que usted venga de una congregación donde lo enseñaron mal, donde le enseñaron posiblemente que el bautismo le salva. ¿El bautismo en agua salva? No. ¿De qué le sirve a una persona bautizarse en las aguas y seguir viviendo como un mundano? ¿De qué le sirve? El bautismo en sí mismo no salva. Es un mandamiento que todos los cristianos nacidos de nuevo tenemos que cumplir, ¿sí o no? Por cierto, ¿cuántos no se han bautizado en agua? Levanten la mano, porque los vamos a bautizar. 1, 2, anótamelos por favor. Al final anótense por ahí con de veras, en serio. Les vamos a dar una clase de lo que significa el bautismo en agua, ¿sí? Pero el requisito es que hayan ya nacido de nuevo, porque el bautismo en agua no les salva. El bautismo en agua solamente es una confirmación, una ratificación pública de que usted ya nació de nuevo. Es una identificación con Cristo. Sepultamos el viejo hombre y salimos de las aguas siendo un nuevo hombre. Pero es solamente un mandamiento, es una acción pública que luego se hace después de haber tenido la experiencia del nuevo nacimiento. Ya les explicaremos más de esto. Entonces dice ahí, versículo 32, el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra, etcétera, etcétera. Le habla de Cristo. Felipe le dijo, yendo por el camino, 36, dice, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Sin lugar a dudas, para este momento, el etíope ya había, no lo establece ahí la Biblia, pero sin lugar a dudas ya había tenido una experiencia del nuevo nacimiento, porque luego pidió ahí que fuera bautizado, y Felipe le dijo, si crees de todo tu corazón. ¿Si crees en qué? ¿En el bautismo en agua? No. En Jesús como el Hijo de Dios, el único sacrificio perfecto y suficiente que proporciona la salvación. Si crees de todo tu corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Quién le dijo al etíope que necesitaba ser bautizado en agua? Bueno, pues la revelación del Espíritu Santo, la convicción que le vino al corazón, pero también la predicación que le dio Felipe, quien sin lugar a dudas creyó las palabras de Jesús cuando Jesús dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Felipe también creyó en esa labor, en esa tarea que todo cristiano debemos hacer, ¿verdad? Entonces, otra función del Espíritu Santo: el Espíritu Santo guía a todos aquellos que saben oír la voz de Dios. ¿Sabes escuchar la voz del Espíritu Santo hablando a tu corazón? Que te dice, ve con aquel, ve con tu vecino, ve con tu jefe de trabajo y háblale de Cristo como Felipe le habló al etíope, ¿sí? En quinto lugar vemos otra función del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona que encomienda. La palabra encomendar significa encargar a alguien que haga algo o que cuide de algo o de alguien. En tu trabajo tienes encomiendas. El día de mañana llegas a trabajar y tu jefe de trabajo te va a dar una serie de encomiendas que tú debes de cumplir. En la vida cristiana también la palabra de Dios nos da encomiendas. Por ejemplo, una de las encomiendas que tenemos es amarnos unos a otros, perdonarnos unos a otros. ¿Sí o no? Es una encomienda, y esta convicción de amarnos y perdonarnos unos a otros viene a través del Espíritu Santo que habita y mora en nosotros, que nos encomienda que nos amemos y nos
cuidemos unos a otros. Pero Pablo, en su discurso de despedida, él está a punto ya de irse de este mundo. El Señor ya le había revelado que le quedaba poco tiempo de vida. Él habla inspirado por el Espíritu Santo a los pastores de la iglesia de Éfeso y les da una encomienda. Hechos 20:28, vamos ahí. Otra de las funciones entonces es que el Espíritu Santo, como una persona, encomienda. Hechos 20:28 dice Pablo: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Quién es un obispo? Uno que supervisa la iglesia del Señor. Y luego dice, quienes ha puesto por obispos, por supervisores, para apacentar, es decir, cuidar, alimentar y guiar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Versículo 29 dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Pregunta, ¿sigue habiendo estos lobos rapaces en la actualidad, sí o no? Y no perdonan al rebaño, lo trasquilan hasta que no les queda más lana. Lobos rapaces, versículo 30. Mire lo terrible aquí del asunto, que dice el versículo 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Ahora, aquí aclaro una cosa. El que es verdadero discípulo de Jesucristo, nacido de Dios y conoce las Escrituras, será muy difícil que un lobo rapaz lo pueda mover, porque conoce y tiene el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le puede ayudar a discernir el falso del verdadero. Por sus frutos, dijo Jesús, los conoceréis. ¿Cómo se conoce al lobo? Por el hocico. Digo, se oye feo, pero un lobo no tiene boca, tiene hocico. Los animales tienen hocico. Los falsos profetas, los lobos rapaces, se conocen por el hocico, por lo que hablan, cosas perversas que utilizan para arrastrar tras sí a los discípulos. Versículo 31. Mire lo que dice Pablo, la encomienda que da Pablo. Por tanto, velad, una encomienda. Y aquí velad no significa que ya no vas a dormir las 24 horas del día. Velad habla de una actitud vigilante. ¿Contra qué? Contra los lobos rapaces. Una actitud vigilante, que esa actitud vigilante te la da la Escritura, para poder estar vigilantes cuando se levanta un falso maestro. Si hay alguien por ahí que te venga a tratar de contar alguna cosa, tú tienes que estar listo, vigilante, para que cuando esa persona viene y te dice, tengo una palabra para ti, nomás no le digas al pastor, cuidado, puede ser un lobo. Acuérdese, el lobo se conoce por el hocico. No le digas al pastor, tengo una palabra para ti, pero esa palabra es nada más entre tú y yo. Tampoco le digas a nadie de los líderes de la iglesia. Es solamente entre nosotros. Cuidado, mucho cuidado, actitud vigilante. Por eso Pablo encomienda aquí. Dice, y les está hablando a los supervisores, a los pastores, a los líderes de la iglesia, ¿sí? Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios. Qué bueno que nos encomendó a Dios Pablo. O a los pastores los encomendó a Dios de aquel tiempo. Y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Entonces, otra función del Espíritu Santo, hermanos, es el Espíritu Santo como una persona encomienda. Número 6. Seguimos adelante. El Espíritu Santo es una persona que es sensible, es decir, siente y puede ser contristado.
¿Qué significa la palabra contristar? La palabra contristar significa afligir, angustiar, causar tristeza. Y la aflicción y la tristeza son asuntos que tienen que ver con la sensibilidad, ¿sí? Así como usted y yo nos contristamos cuando nuestros hijos se portan mal o cometen actos indebidos, nos causan tristeza. Asimismo el Espíritu Santo, Pablo dijo en Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu. Escuchen esto, hermanos, porque a veces sin razonar cabalmente, con la inteligencia, sin pensar cabalmente, podemos estar contristando al Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Pablo dijo, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Cuántos han sido sellados con el Espíritu Santo? Tenemos la marca en nuestro corazón. La marca, el sello del Espíritu Santo. ¿Y sabes con qué se hizo ese sello, esa marca? Con la sangre de Cristo. Entonces Pablo dice, no contristen al Espíritu Santo. Ahora, este versículo se refiere a los creyentes quienes contristan al Espíritu Santo al practicar pecados como los que se mencionan en el contexto. ¿Qué es el contexto? Bueno, el contexto, según la hermenéutica, habla que debemos considerar los versículos anteriores y posteriores del versículo que estamos estudiando, en este caso, versículo 4:30. Entonces vamos al versículo 26 para ver lo que estaba sucediendo. ¿Por qué Pablo les dijo, no contristéis al Espíritu? Versículo 26 dice, airaos pero no pequéis. Es decir, que la ira que no se controla con el dominio propio nos puede hacer cometer pecados. ¿Estamos de acuerdo? Por eso Pablo dice, airaos pero no pequéis, es decir, mantén el dominio propio para que no peques y no contristes al Espíritu Santo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, versículo 28. El que hurtaba, no hurte más, porque el robo contrista al Espíritu Santo, ¿sí o no? Y luego dice, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna palabra echada a perder. Porque en otra parte de la Escritura dice que por nuestras palabras seremos justificados o por nuestras palabras seremos condenados. Por lo tanto, dice Pablo aquí, ninguna palabra corrompida, echada a perder, salga de nuestra boca. Y a veces todavía salen de nuestra boca serpientes y escaleras. Muchacho tonto y ¡pip! Ya tenemos que ponerle ahí puntos suspensivos. No, hermanos, dice Pablo, porque eso hace contristar al Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo, que es sensible, se puede contristar. ¿Cómo? Con nuestros pecados. Palabras corrompidas, dice, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. 30, mire, aquí está el versículo que estamos estudiando. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Pero también la instrucción sigue hacia adelante, hacia los versículos posteriores, los anteriores, pero también los posteriores. Dice versículo 31, quítese de vosotros toda amargura. Porque la amargura que está arraigada en el corazón de una persona hace contristar al Espíritu Santo. Hay personas que llegan a la iglesia y están llenas todavía de amargura. Algunos posiblemente, yo no sé, quizá puede ser que todavía haya aquí alguna persona que viene amargada contra su pastor, el cual lo traicionó, lo defraudó, lo decepcionó. Yo no sé qué le pasó. Ya, saque toda esa amargura, perdone a su pastor, déjelo por allá, encomiende la causa al que juzga justamente, mi hermano. Y no haya más amargura en el corazón, porque la amargura hace que el Espíritu Santo de Dios sea contristado. ¿Estamos de acuerdo? Quítese de vosotros toda amargura, y luego sigue la lista: enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes bien, 32, sed benignos
unos con otros, misericordiosos unos con otros, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo Jesús. ¿Alguien te ha ofendido? ¿A cuántos los han ofendido? ¿O a cuántos los han traicionado? Levanten la mano. A mí me han ofendido, a mí me han traicionado, pero ¿sabe una cosa? La verdad de las cosas es que también yo he ofendido y he traicionado. Pero ¿qué dice la Biblia? Para no contristar al Espíritu Santo de Dios, necesitamos perdonarnos unos a otros. Y el Espíritu Santo, que es una persona que es sensible, lo podemos contristar. Esa es otra función del Espíritu Santo. Número 7, el Espíritu Santo es una persona a la cual no se le puede mentir. Si el Espíritu Santo es Dios, entonces a Dios no se le puede mentir, aunque a veces pretendemos o suponemos que podemos mentirle a Dios. Pero ¿cuántos saben que Dios es omnisciente? Todo lo sabe. Ahora, ¿a cuántos les gusta que les mientan? Levanten la mano. A nadie. A nadie nos gusta que nos mientan. Pero una mentirita piadosa. No hay mentiritas piadosas. La mentira es mentira. Sea chiquita, mediana o grande. La mentira es mentira y a nadie nos gusta que nos mientan. Nos gusta la verdad y siempre conducirnos con la verdad. Bueno, así mismo es el Espíritu Santo. No se le puede mentir. Bueno, sí se puede, pero no se debe, ¿sí? Mire las consecuencias. Usted conoce la historia ahí en Hechos capítulo 5, versículos del 1 en adelante, hablando de una pareja, Ananías y Zafira. ¿Conoce la historia? ¿Qué había pasado con esta pareja? Bueno, ellos dijeron, vamos a vender una heredad, vamos a traer el dinero de lo que nos den por la herencia o por la venta del terreno, la casa. Se la vamos a venir a traer a los pies de los discípulos para que lo que yo tengo supla la necesidad de los que no tienen. Pregunta, ¿trajeron todo el dinero de lo que vendieron la heredad? ¿Sí o no? No. ¿Cuál fue el pecado de Ananías y Zafira que los llevó a la muerte? ¿El haber sustraído? No. El pecado que los llevó a la muerte y a caer fulminados ahí fue haberle mentido al Espíritu Santo. Mire lo que le dijo Pedro a Ananías. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Quién le dijo a Pedro? ¿Quién le dijo a Pedro? El Espíritu Santo. No, pues Pedro era un hombre que sabía escuchar la voz de Dios a través del Espíritu Santo, y fue el Espíritu Santo que le mostró. Dice versículo 4, reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. A veces pensamos que podemos echarle mentiras a Dios, pero con Dios no se juega, porque Él lo sabe todo. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. ¡Wow! ¡Qué tremenda experiencia! Yo me imagino que andaba por ahí la Zafira. No llega Ananías. Se me hace que ya se fue con el dinero. No, yo voy a ir a investigar a ver qué pasa. Estoy solamente así pensando. Voy a ir a ver qué pasa. Llega ahí al lugar de los hechos, a la escena. Y entonces Pedro la confronta también y le dice, oye Zafira, ¿en cuánto vendieron la heredad? ¿En tanto, mi estimado Pedro? Y en ese momento le pasó lo mismo que a Ananías. Mira, ahí vienen los que acaban de ir a enterrar a tu marido por mentiroso, por haberle mentido a Dios. ¿Sí? Y en ese mismo instante cayó Zafira también. Pero repito, insisto en esto, no fue por lo que se robaron,
fue por haberle mentido al Espíritu Santo de Dios. Así que al Espíritu Santo de Dios como una persona no se le miente. ¿Estamos de acuerdo? Así que si alguna ocasión usted le promete algo a Dios, más vale cumplirlo. No le vaya a pasar lo que a Ananías y a Zafira. ¿De acuerdo? No están muy de acuerdo, pero bueno. Finalmente, punto número 8, otra función que hace el Espíritu Santo, y con esta terminamos. El Espíritu Santo es una persona, y escuchen esto, mis amados hermanos. Sus dones, no estoy hablando de talentos, estoy hablando de dones, y los dones son dados por Dios, son regalos de Dios. Por lo tanto, sus dones no se pueden comprar con dinero. Ay, yo quiero cantar como fulano de tal. Voy a ver si me vale mi dinero. No vale de nada tu dinero. Es que quiero servir al Señor. No vale, así no es. Ahí mismo en el capítulo 8 del libro de los Hechos se narra la historia de un personaje llamado Simón. Dice que este Simón ejercía la magia en Samaria, tenía una influencia en el pueblo y había engañado a muchos diciendo: este es el poder de Dios. Escuchen esto, hermanos, hay muchos el día de hoy, hay muchos Simones que siguen engañando a la gente diciéndoles: este es el gran poder de Dios, a la cuenta de 3, tus enfermedades se van, 1, 2, 3, el poder de Dios cae sobre ti. ¿Será eso? Es el engaño del Simón. ¿Sí? Dice que este Simón, cuando oyó la predicación del verdadero evangelio a través de Felipe, creyó y se bautizó y siguió a Felipe. Y andaba ahí tras de Felipe, viendo las señales y milagros que Dios hacía a través de Felipe. Y este Simón que ejercía la magia, yo me imagino que al ver lo que hacía Felipe y las señales, lo que hacía Dios a través de Felipe, yo creo que dijo: ¡wow! ¡Qué tremendo! Yo quiero de eso. Hay muchos cristianos el día de hoy que ven tanto espectáculo arriba de las plataformas que dicen: yo quisiera estar ungido como ese hombre, cuando de unción no tiene nada. Hace unas semanas atrás alguien me dijo: hermano, escuche este disco, trae una predicación poderosa. Es más que poderosa, poderosísima. No, hermanos, lo empecé a escuchar, no aguanté ni 5 minutos. Cuando me cansó, era más grito el que estaba pegando este hombre, que de poderoso no tenía nada. Porque era más lo que gritaba que lo que enseñaba. No había absolutamente nada de enseñanza, no lo aguanté. Pero la persona esta me dijo: este mensaje está poderoso. ¿Poderoso de qué? De grito solamente, ¿verdad? Bueno, este Simón, dice capítulo 8 de Hechos, creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. 16. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se les daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. 19. Diciendo: dadme también a mí ese poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Qué espiritual me resultó aquí el Simón, ¿verdad? 20. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Por qué Pedro lo reprendió si el fin para lo que quería el poder del Espíritu Santo era bueno? ¿Por qué lo reprendió? El Simón quería que la demás gente escuchara y recibiera el Espíritu Santo. ¿Por qué Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo? ¿Sabe por qué? Porque las motivaciones de este Simón en el corazón eran malas y perversas. Él quería seguir engañando a la gente
y quería seguir, según él, teniendo el poder y el control de la gente. Pero así no funciona. Porque los dones de Dios no se compran con dinero. Este Pedro realmente supo discernir el corazón y las intenciones de Simón, pero lamentablemente muchos el día de hoy no pueden discernirlo. A mí me han dicho algunos, hermano, ¿por qué no invita al predicador fulano de tal? No, hombre, ese está de veras, está bien ungido. ¿De veras está ungido? ¿O por qué no invita al cantante fulano de tal? Canta casi como Cristo. ¿De veras? ¿Será eso? Incluso hay quienes el día de hoy hacen sus tratos, Hay pastores, predicadores ambulantes o itinerantes. Ahora, debo decirle que hay predicadores ambulantes que andan predicando en diferentes congregaciones alrededor del mundo, pero están predicando la sana doctrina. Pero hay predicadores ambulantes que lo único que andan haciendo es sacándole dinero a la gente y engañando a la gente. Entonces, pero de esos predicadores ambulantes que andan por ahí, hacen sus tratos con los pastores y le dicen, mira pastor, pues el ungido soy yo, el que tiene fama soy yo tengo la unción, así que mira, yo voy a ir a predicar a tu iglesia. No me tienes que dar nada, no tienes que pagarme nada. Yo voy pagando mis propios gastos, yo voy pagando mi propio hotel. Tú no tienes que hacer nada, pastor. No tienes ningún compromiso conmigo en lo que a dinero se refiere. Nada más déjame recoger la ofrenda a mí. Y dice el pastor, wow, ahí muerde el anzuelo. Pero dice, oh, no, de veras este hombre no viene pidiendo dinero. No, pues como que suena bien, ¿verdad? Entonces, pues vengas hermano, lo vamos a invitar y vamos a anunciarlo en el radio y vamos a hacer la publicación necesaria y aquí lo esperamos el próximo domingo. Y llega y entonces empieza a manipular a la gente. Y resulta con que en esa manipulación de la gente le saca a la gente hasta los anillos, todo lo que traen en la cartera. Y entonces le dice al pastor, mira, de la ofrenda que recojamos, la mitad es para ti, pastor. Y hacen un despelucadero de la gente. Escuchen esto, hermanos, tratar de esa manera con los asuntos sagrados es pecado. Y es un grave pecado, porque con los asuntos del ministerio no se juega, mucho menos se negocia. Mucho menos se saca provecho de la gente. Por eso, usted y yo necesitamos aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo, a discernir el falso del verdadero. Pero algunos no disciernen. Y algunos dicen, no, pues sí, de veras que está bien ungido. Y mira, Dios lo usa porque a las 3 son sanados. Déjeme decirle que también hay mucho fraude en esas supuestas sanidades, Porque contratan a la gente y les dicen, bueno, lo que se conoce en México como paleros. ¿Sí? Tú has de sentir que estás paralítico y a la cuenta de 3 te vas a levantar como resorte. Y ahí engañan a la gente. Y la gente dice, ¡wow! ¡Qué impresionante! El Espíritu Santo es una persona. Y el Espíritu Santo da dones, porque el Espíritu Santo es Dios. Dice la Biblia en Efesios 4:11, y dio dones a los hombres. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas. Estos son los 5 dones fundamentales que Dios dio a la iglesia, que sostienen la iglesia. Pero hay dones que dio a la gente también, como la profecía, como el don de servir, el don de dar, ¿sí? Etcétera. Que de eso ya estaremos hablando después, porque estamos hablando del Espíritu Santo, después vamos a hablar de los dones del Espíritu Santo, a ver cuál debe de ser la función de los dones, ¿sí? Entonces, no se juega con los dones, pero tampoco se pueden negociar, tampoco se compran con dinero. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el mensaje para hoy, hermanos. No sé si lo entendió.
¿Sí? Por eso es que Jesús dijo en los versículos que leímos al principio, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, el Espíritu Santo, número uno, es una persona que nos conduce a una prueba, aunque no nos gusten, pero son necesarias. Número dos, el Espíritu Santo es una persona que habla. El Espíritu Santo es una persona que hace la función de intercesor. El Espíritu Santo es una persona que nos dirige y nos guía a todos aquellos que somos o son sensibles a la voz del Espíritu Santo. 5, el Espíritu Santo es una persona que nos encomienda el cuidado de la grey, nos encomienda el cuidado de nuestra familia, a los que somos padres de familia, nos encomienda el cuidado de la esposa, ¿sí? El Espíritu Santo es una persona que siente, que es sensible y puede ser contristado cuando somos pecadores o cuando cometemos deliberadamente pecados. El Espíritu Santo es una persona y no se le puede mentir porque es Dios, porque Dios todo lo sabe. Y finalmente el Espíritu Santo es una persona y sus dones no se pueden comprar con dinero. El Espíritu Santo es Dios, pero el Espíritu Santo es una persona. ¿De acuerdo? ¿Está claro el mensaje? ¿O volvemos a empezar? Digo, es que más claro que eso, no puede ser más claro. El Espíritu Santo le hará saber todo lo que tiene que ver con la verdad de Dios. Hay personas que luego dicen, yo me voy de la iglesia, porque ahí, en esa iglesia andan en la ley. ¿Andamos en la ley? ¿Qué no estamos en la gracia? ¿Sí o no? Ah, no, pues es que el otro día alguien me dijo, ya me voy de aquí de la iglesia. Es más, ni siquiera me mandó decir, me voy de la iglesia. Pues sí, pero ¿por qué te vas? Pues es que ahí recogen diezmos y el diezmo es de la ley. Sí, es de la ley. Y no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. La gracia lo da todo. El problema es que el cristiano, o el que se dice cristiano, no lo da todo. Y menos los que son mezquinos. Es más, ese que dice que se fue de la iglesia porque aquí recogemos diezmos y ofrendas, ese es de los que menos diezman, pero es de los que más hablan. Bueno, yo le voy a decir una cosa. El diezmo no es una doctrina esencial del cristianismo. Tampoco es nuestro enfoque principal en la predicación de nuestro mensaje. Nuestro mensaje principal es todo el consejo de Dios. Si usted quiere dar diezmos u ofrendas, como usted quiera llamarlo, ese no es el punto. Además, la obra es de Dios. La obra se va a sostener con sus diezmos, ofrendas, o sin sus diezmos y sus ofrendas, o a pesar de sus diezmos y sus ofrendas. Si usted, mire, yo ni siquiera me doy cuenta quién da y quién no da. Ni me interesa saberlo. Yo nomás digo, tenemos que pagar la renta, no nos la regalan, ¿Ya sabían que no nos regalan la renta? Bueno, ¿de dónde se sostiene la obra? De lo que todos damos. Es más, en la ley, en el Antiguo Testamento, se marcó el 10%, pero en realidad ellos daban más del 23% en todo lo que se refiere a diferentes ofrendas. Ellos daban primicias también. Jesús lo dio todo. Jesús logró para nosotros una etapa de gracia. Por eso nos enseña que aún en el área del dar, debemos de darlo todo, como aquella viuda que vino y entregó todo su sustento. ¿Usted lo haría? ¿Cuántos lo harían? No, pues es que tengo que pagarla, bueno. Algunos ni siquiera lo que marca la ley dan. Pero ese es asunto de cada quien, hermanos. Insisto en esto. Ese no es nuestro enfoque del mensaje. Y vuelvo a repetir, los diezmos no es una doctrina esencial del cristiano. ¿Queda claro eso? Si usted no quiere dar, mire, no importa. Porque cuando usted viene aquí no le estamos cobrando. Esto es algo que sale aquí, es algo que el Espíritu Santo, dice la Biblia, y cada uno dé como propuso en su corazón.
No lo hagas por obligación, no lo hagas por necesidad, tampoco lo hagas por tristeza, sino con un corazón alegre. ¿Estamos de acuerdo? Oremos entonces. Qué bueno es el Señor, ¿no es cierto? Que nos da claridad, su Espíritu Santo nos revela cómo deben de ser las cosas, con la verdad. Oremos que el Señor nos siga mostrando y nos siga guiando siempre a toda la verdad de su palabra. Que siempre su palabra sea la que alumbre nuestro entendimiento, la que alumbre nuestro caminar diario. ¿De acuerdo? Oremos juntos. Cierra tus ojos y dile, y es más, levanta tus manos y dile al Señor: Señor, aquí está mi vida. Gracias por enseñarme tu palabra, Señor. Gracias por revelarme lo maravilloso que eres tú, Señor. Lo amoroso y lo misericordioso que eres tú, Señor. Lo bondadoso que eres tú. Que en tu gracia, en tu bondad y en tu misericordia, Señor, y en nuestra ignorancia, tú nos revelas, Señor, con tanta claridad tu palabra, Señor, que no hay lugar para la duda, Señor. Ayúdanos a ser sensibles a la voz de tu Espíritu Santo, Señor. Y si alguna ocasión hemos sido negligentes, Señor, o no hemos escuchado con claridad la voz de tu Espíritu Santo, perdónanos, Señor. Pero hoy hacemos un compromiso de caminar siempre en la verdad de tu palabra, Señor. Porque el Espíritu Santo es tan Dios como el Dios Padre y es tan Dios como Dios el Hijo. Y queremos aprender a caminar, Señor, escuchando tu voz, así como escuchó Felipe, Señor, cuando le diste una instrucción, Señor. Aunque parecía una instrucción tal vez ilógica, Señor, pero él simplemente obedeció a tu voz, Señor. Así queremos ser nosotros, los verdaderos discípulos tuyos. Queremos que cuando tú nos hables, Señor, tan claro como es clara tu palabra, queremos obedecer a ella, Señor. En el nombre de Jesús. Y en medio de nuestras debilidades, Señor, que tu Espíritu Santo interceda por nosotros con gemidos indecibles, para que podamos orar verdaderamente como conviene, como lo que tú sabes que es mejor para nosotros, Señor. Enséñanos, Padre, cada día más y más. Gracias por mis hermanos que están aquí, por cada familia representada en este lugar, Señor. Que juntos crezcamos y seamos edificados con tu palabra, Señor. Nos encomendamos a la palabra de tu gracia, que es la única que nos puede ayudar a edificar en nuestra vida cristiana. En el nombre de Jesús, que así sea, Señor. Amén y amén. ¿Le puedes dar un aplauso de alabanza a Él? Gracias, Señor. Gracias, Señor. Digno eres tú, Señor. Gracias. A ti la gloria y la honra siempre, Señor. Amén.